Ya podemos dar inicio a nuestra presentación. Bienvenidos a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos contables y fiscales de mayor relevancia en lo que es el sector inmobiliario. Y en este punto les traemos un invitado súper especial, es contador y licenciado que nos va a dar todas las sugerencias porque en este punto todo lo que es la parte contable y fiscal, nosotros debemos de buscar siempre a la persona especializada y capaz de poder dar cualquier recomendación en esta área. Esto también lo estamos transmitiendo por YouTube. Mi nombre es María Larrazábal, para los que no me conocen, soy asesor inmobiliario acá en la Florida, adscrita a EXP Realty. Y me acompaña mi equipo de trabajo, con quien me apoyo en todo momento, mi mentor, Tony, y mi compañera y amiga, Sailin. Sé que la mayoría de las personas que se van a ir conectando probablemente tienen la intención de comprar una propiedad o están en ese proceso. Así que siéntense en la libertad de preguntarnos, escríbanos por el chat, que con todo gusto vamos a apoyarlos con las respuestas. Pues nada, te doy la palabra, Tony. Bien, muchas gracias. Sí, hoy tenemos un invitado especial y agradecido de antemano por su espacio de tiempo que nos otorga, amigo en lo personal y gran contador, y es un especialista en la materia que vamos a ver hoy. Realmente cuando digo especialista, es especialista. Además de ser contador fiscal y contador y consultor, también es colega nuestro, es broker en bienes raíces. De manera que la amplitud que le da y el conocimiento que le da a las inversiones inmobiliarias mezclado con la parte impositiva y contable es muy importante. Y voy a comentarle un poco quién es Orlando Silva. Es un contador fiscal, agente inscrito en el IRS, que es el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, con más de 25 años de experiencia trabajando con todo tipo de declaraciones de impuestos federales y estatales para todo tipo de empresas y personas físicas. Además, con especialidad en contribuyentes internacionales, consultor de negocios en contabilidad, impuestos, planificación, estrategia y registro de nuevas empresas. Esa es la persona que vamos a tener hoy en este panel de preguntas y lo vamos a hacer de una manera diferente, pero vamos a permitir que Saily nos salude y retomo para entonces dar inicio con nuestro webinar del día de hoy. Saily, salúdanos. Bueno, mi gente, mucho gusto. Mi nombre es Saily Núñez, agente inmobiliaria suscrita a EXP Realty, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a María y a Tony. Somos de verdad un gran equipo. Y bienvenido, señor Orlando. De verdad, gracias por darnos este gran apoyo para nuestros clientes. Así es, Adelante. Orlando. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Orlando, y queremos comenzar preguntándote de la siguiente forma, unas preguntas importantes que a veces nos hacen muchos de nuestros clientes y son preguntas frecuentes. ¿Todo extranjero que compra propiedades de inversión en Florida tiene requisitos fiscales? ¿Y cuáles son los requisitos fiscales más importantes? Repito, todo comprador extranjero que compre propiedades aquí tiene requisitos fiscales. ¿Y cuáles serían, Orlando? Bueno, gracias por invitarme a la reunión. De todas maneras, para mí es un placer colaborarles, ayudarles. A mí me gusta colaborar, me gusta ayudar y me gustan, y como se dice en inglés, me gustan los challenges, me gustan los retos. ¿Sí me entiendes? O sea, y si no me lo sé, lo busco y lo encontramos y lo resolvemos. ¿Sí me entiendes? Claro que sí. Ese es mi método, pero sí, sí, en general para responder tu pregunta, Tony, sí, todo extranjero que quiere venir y comprar una inversión aquí o comprar un finca raíz o lo que sea, en general sí tiene requisito fiscal. Ahora, ¿qué requisito fiscal va a tener? Bueno, pues si tiene una empresa, pues su empresa debe presentar y cumplir con esos requisitos. Si lo hace a título personal, igual como persona natural, si ese inmueble le genera rentas, ingresos, rentabilidades, pues los va a tener que declarar. Pues para responderte la pregunta, Tony, en general sí tienen requisito fiscal. Claro, ya que es importante antes de la inversión tener la asesoría contigo para poder entender todo lo que abarca eso que tú comentas aquí. Muy bien. Correcto, correcto. Disculpa, sí, correcto, porque eso es un tema complejo y como les comenté
anteriormente, pues en general, pues tendemos a las personas me dicen, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Esto no es comprar un lápiz o comprar una calculadora, ¿sí me entiende? Entonces, no podemos, no te puedo decir, bueno, es $1, no. O sea, yo a veces tengo que decirle a la señora, mira, a las personas, cuénteme qué necesita, cómo presenta, qué tiene, qué tipo de empresa tiene, qué quiere lograr, para yo poder saber qué es lo que voy a realizar Correcto. y entonces así poder asesorarle y darle un precio como debe ser, ¿no? Correcto, así es, tal cual, Orlando. Muy bien. Bueno, y de paso quiero comentarles que cualquier persona que le interese la asesoría de Orlando puede contactarme a mí, a María o a Saily para poder enlazarlo con nuestro gran contador Orlando Silva. Muy bien, Orlando, el estado de la Florida es uno de los pocos estados de la nación que no tiene impuesto al ingreso personal. ¿Podrías explicarnos a qué se refiere esto y qué beneficios trae para el inversionista? Sí, claro que sí. Aquí en la Florida nosotros, pues nosotros que vivimos en la Florida, cuando me refiero a nosotros, pues creo que todos vivimos en la Florida, nosotros aquí no tenemos ingresos, o sea, impuestos sobre los ingresos en el estado de la Florida. Ejemplo, hay muchos estados de la nación en los Estados Unidos donde sí ese contribuyente o esa persona que sea residente fiscal de ese estado va a tener requisitos tanto a nivel nacional, que es federal, y a nivel estatal. Podemos poner ejemplos como Nueva York, Boston, Chicago, Illinois, todos estos estados y muchos otros estados de la nación, sí hay impuesto sobre el ingreso personal de esa persona, tanto a nivel, digamos, a nivel federal como estatal. A la Florida, pues nosotros pues tenemos esa ventaja que aquí nosotros no tenemos requisito de pagar impuestos sobre nuestros ingresos personales. Te estoy hablando personales porque las empresas, y dependiendo de las empresas como estén organizadas, sí tienen y deben presentar declaración, si es una corporación, y pagar impuestos a la Florida, pero esto estamos hablando de una entidad legal. A nivel personal no tenemos ese impuesto, que es una ventaja, ¿no? Claro, por supuesto que sí. De hecho, es muy atractivo y creo que la Florida es uno de los 9 estados de la nación que goza de ese beneficio, aparte de los 365 días de sol y calorcito sabroso y de Correcto. playas hermosas. Muy bien, Orlando, la ley de bienes inmuebles de inversión extranjera o llamada FIRPTA, que es el Foreign Investment Real Property Act, por sus siglas en inglés, fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1980. ¿Para qué? Para gravar a los inversores extranjeros sobre las disposiciones de los intereses en bienes inmuebles en el país. ¿Podrías explicarnos cómo impacta esta ley en la inversión extranjera? Sí, claro. Pues ese es un tema a considerar para muchos extranjeros que vienen a comprar aquí finca raíz, especialmente el tema de finca raíz. Esta ley, realmente te explico un poquito, esta ley fue creada porque antes de esas fechas, muchos inversionistas de todas partes del mundo venían, compraban un inmueble, lo mantenían, realizaban ganancias o lo que sea y se iban a sus países sin declarar y presentar o pagar impuestos sobre sobre ese bien o esa inversión en los Estados Unidos. Entonces se creó esa ley para efectos de que esa persona, y ese es el motivo de esa retención, que esa persona al vender, el que compra, el comprador está obligado a retener al vendedor extranjero un porcentaje, y ese porcentaje es un valor basado basado en el monto de la venta. Supongamos que la persona está vendiendo un inmueble en $100,000, el que está comprando es responsable en el momento de la venta que le retengan un 15% del valor de la venta. Eh, pues ese tema es complejo, pero pues funciona de esa forma. No sé si contesté tu pregunta completa o Sí, me hace claro. falta algo ahí. Es que yo creo que si la respondemos completa, se nos va todo el webinar hablando de FIRPTA, porque es un tema Exacto. sumamente Sí, o amplio. Es sea, muy denso, muy... te explico, Pero está básicamente muy, es una retención que hay sobre el valor de la venta ahora muy claro y que le quede claro a los inversionistas, a las personas, no es un impuesto determinado. Lo que quiere decir es que es solamente es como una seguridad de que esa persona presente
ese inversionista presente una declaración, en esa declaración va a declarar la transacción, va a determinar si hay ganancias o pérdidas y va a tener que pagar un impuesto. Entonces, la razón por la que le retienen es que para que esa persona cumpla con ese requisito fiscal. Es básicamente eso es lo que es. Ok, Y esa obligación recae en el que compra. ok. Reúno lo que dices, a ver y me corrige si lo digo bien. La ley FERPTA establece que el agente de retención obligado de ese dinero es el comprador, número uno, el que debe velar Correcto. porque eso suceda. Sí, Número señor. dos, la retención es del 15%, pero la Sí, retención no significa que es el impuesto determinado a pagar, porque hay que hacer la correcto. declaración. Correcto, y ya que estás tocando ese tema, es importante, primero que todo, es importante que nosotros como agente de finca raíz, ya que nosotros estamos en ese tema, y ustedes especialmente, y he visto casos, no últimamente, pero sí me he visto en mis años de experiencia, he visto 2 o 3 casos donde esa retención no se realizó. El problema no es ahora, sino cuando ese inversionista que no realizó la retención, que en ese momento era un comprador, ahora es un vendedor, no realizó anteriormente en el momento de su compra la retención. Eso se complica bastante, porque la gente dice, O, no, no pasó nada, nunca me dijeron nada. Sí, pero en el momento que tú vayas a vender, es donde está el problemita. o Y sea, lo que he pueden visto. llegar a impactarte en la venta y cobrarte eso en la venta. Claro, claro, A tío supongamos que Sam tú no se tengas, le escapa nada. No, supongamos que Carlos compró hace 5 años y por X razón la compañía de título o lo que sea, porque puede pasar. O sea, no debe pasar, pero pasa todos los días. O sea, no es muy común, pero puede pasar. No le Claro, hicieron la retención interesante. y lo he visto. Cuando va a vender, que hay que llenar unos documentos, un certificado SER para la retención, cuando compró, presénteme el closing statement de la compra y no hay retención, alguien va a tener que pagar. ¿Y quién Correcto. es el responsable de ahí? El Comprar. comprador. Sí, Y el otro tema que es importante también mencionando la retención es que la retención, y repito lo mismo, no es el impuesto determinado. correcto. Muchas personas asumimos, ya yo lo pagué y no tengo que hacer nada. No. ¿Por qué? Porque si tú determinas que tu impuesto es cero, o tu ganancia es cero, o tu ingreso gravable es cero, y ya te retuvieron 20,000, si no presentas, los pierdes. Y he Imagínate. tenido casos donde las personas lo pierden y después de 3 años se pierden. Entonces, rapidito, Orlando, ahorita que mencionaste eso, por ejemplo, te retienen $20,000, impuesto gravable cero, no hubo ganancia. Correcto. Entonces, ¿devuelven los $20,000? Si tú lo reclamas dentro de un periodo de 3 años, que yo he tenido casos de un señor que le retuvieron un monto sustancial, que había pasado ese tiempo y perdió un monto muy sustancial, porque no se puede recuperar. Ok, El buenísimo. IRS no lo devuelve. Después Claro. que ellos te dan 3 años para tú presentar, determinar y reclamar lo que te retuvieron. Bueno, y puedo dar fe porque todos mis casos de FERPTA los maneja Orlando y de manera magistral. Y ahorita estamos con un caso que salió muy bueno al final. Ese es un buen caso que después podemos comentar en algún momento. Muy bien, Orlando, te quiero hacer otra pregunta. ¿Existe manera de mitigar el impacto de la ley FERPTA en las inversiones extranjeras? Sí, 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 porque tú sabes que de eso se trata, ¿no? De planificar. Y planificar es aliviar, digamos, mejorar las cosas, pero por ejemplo, estas cosas se hacen antes de, no después de. He tenido muchos casos, la persona, no, que ya yo cerré ayer y cómo es esto del FERPA y explícame. Tu ley, ¿sí me entiendes? Ya es difícil planificar y mitigarlo, ¿sí? Pero si tú haces Correcto. las cosas, digamos, en el momento de comprar tú como extranjero, porque tarde o temprano vas a vender o vas a deshacerte de ese inmueble. Entonces, si Correcto. tú compras, en vez de comprar a título personal, compras a través de una LLC o compras a través de una corporación, ya lo que es la LLC, lo que es una LLC con 2 socios o más,
ya no aplica el FERPTA, porque el FERPTA no aplica a las entidades, ni a la corporación, ni a la LLC, lo que le llaman multi-member LLC. Al tú tener el inmueble a título de la LLC o a título de la corporación, ya tú no te ves en el cumplimiento de que en el momento de la venta el comprador te retenga ese tema de FERPTA. Ok, es una Entonces, manera de lo mitigar el puedes impacto. mitigar y lo puedes trabajar si lo planificas y lo sabes planificar, pero a veces tratamos de planificar o mitigar, pero ya es muy tarde, ¿no? Entonces, Y ahí viene la lo más pregunta. importante es ir un paso más adelante de lo que pueda pasar, porque a veces las personas dicen, no, es que ya tengo contrato de venta y voy a vender y ahora mi comprador no quiere que le retengan, que no sé qué, pero ya era para que eso lo hubieras planificado con tiempo. Ok, perfecto. Y aquí viene una pregunta para la última que yo te haría. Es entonces, basado en lo que estamos hablando, ¿en qué momento se pone en efecto esta ley de FERPTA? ¿En qué, cuando vas a invertir? ¿Cuándo entra en efecto y qué debe vigilar el comprador? Ok, el FERPTA realmente aplicas en el momento de la venta. O sea, Ok. ahí lo más importante es en el momento de la Pero si yo venta. soy Ahora, comprador, si yo soy ojo, comprador, sí, ojo, que tú eres comprador, ¿no? En el momento que tú compras y le estás comprando a un extranjero, ¿en quién recae el requisito de retenerle a ese extranjero que tú le estás comprando el FERPA? ¿En quién recae la obligación? el comprador. Correcto. Entonces tú tienes que ser proactivo cuando tú eres inversionista extranjero en este país a que las cosas vayan bien. Entonces, Ok, si tú ves que le estás comprando a un señor de Colombia, de Venezuela o lo que sea, tú tienes que estar claro de que esa retención que es tu obligación se le haga en el momento de la compra. Ahora, eso tú no tienes que hacerlo. La compañía de título, tu abogado y todo te van a asesorar y en general siempre pasa. Pero he visto casos donde se, se ha dejado y eso no debe pasar. ¿Sí me entiendes? claro. Ahora, Entonces, ah, recae el FERPA en el momento que tú vayas a vender, pero en el momento correcto, que tú vayas a vender, también es importante que tú le expliques a tu cliente, que en ese momento es vendedor, antes de, no después de. He correcto, tenido casos que vienen los realtors como nosotros, ay, Orlando, explícale a mi cliente que no sé qué, que para acá, que lo otro, pero ya él firmó el contrato de venta. uh, Está mal. Tú no le puedes explicar a tu cliente que hay una retención y unas cosas que de pronto él diga, "Ah, no, a mí no me interesa y yo no voy a vender". Ya está en un contrato. correcto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Pues lo he visto, Perfecto. por eso les digo, ¿no? Muy bien. Excelente, excelente. Bueno, Saily, continúa con las preguntas. Adelante. Bueno, aquí tengo unas preguntas bastante importantes. Bueno, Ok, sí. Señor Orlando, mi primera pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de retención que aplican al momento de la venta de acuerdo con la ley de FIRTA? en general es el 15%. El 15%, hay ciertas excepciones que son cuando el que está comprando va a residir su casa como su casa principal y se compró firma una affidavit o algo que la va a vivir 2 años como su casa principal y esa propiedad es menos de 300,000, entonces la retención es el 10%. O de pronto no hay retención, ¿sí? Mm, Pero no es cuenta. 300,000 y o tiene que firmar la affidavit de que esa persona va a residir en la propiedad 2 años, pero en general es del 15%. Muy bien, excelente. Otra preguntita que sería, es muy conocido que hacer inversiones a través de corporaciones puede tener beneficios fiscales. ¿Podría explicarnos las ventajas o desventajas de compra a través de una corporación? Sí, o sea, hay un tema que es muy importante y creo que lo he conversado con Tony, pues en todos estos temas de finca raíz hay un dato, podríamos decir un detalle, que a veces se nos pasa mucho y se le pasa, ha pasado y se nos pasa mucho, es el tema de sucesión. Cuando digo el tema de sucesión, aquí le llaman estate tax. State tax es impuesto sobre patrimonio. Impuesto sobre patrimonio es
Yo compré una propiedad, yo soy colombiano. Yo vengo a Miami y compro una propiedad de $500,000. ¿Ok? Dios no lo quiera, a mí me pasa algo. Para que mis hijos o mis herederos tomen posesión de ese inmueble, hay que presentar una declaración 9 meses después que esa persona fallece y hay que determinar el impuesto del patrimonio que llaman estate tax sobre el valor del inmueble en esos momentos. Si ese inmueble vale 1 millón, hay que pagar un montón de dinero. Entonces, la ventaja de poner y comprar a través de la corporación o de una LLC, Multi-Member LLC, es que ni la corporación ni el Multi-Member LLC están sujetos al impuesto de patrimonio. Eso. He tenido casos, y les explico, he tenido clientes de Latinoamérica que compraron y lo he visto 2 o 3 veces. La señora, el señor vino, después me llaman, falleció. ¿Qué hacemos? Hacemos el cálculo, hacemos el impuesto, les explicamos y el impuesto del patrimonio es altísimo. El impuesto del patrimonio puede estar hasta el 40-45% del valor del inmueble. Y haga la cuenta cuánto es de 500,000, un 40 o un 45%. Es mucho dinero. Entonces a veces hay que vender el inmueble porque no es para pagar el impuesto. Ahora, ¿qué hacemos? Y eso, si se pasan los 9 meses, eso suma interés, penalidad y todo. Entonces, lo importante y lo que quede claro es el tema de FERPA, que no aplica en el momento que yo como extranjero compro bajo una sociedad, una LLC, una corporación. Y lo más importante ahí es que cuando el inmueble lo compras a través de tu sociedad, corporación o LLC, no está sujeto al impuesto de sucesión. Eso es importante. Muy bien, excelente, gracias. Preguntita, ¿es fácil crear una corporación en la Florida? ¿Y cuáles son los requisitos para los extranjeros? Es muy fácil. O sea, aquí este país está hecho para organizar, crear empresas. Aquí se crean empresas en 24 horas. El proceso es fácil. O sea, es fácil. Cualquier persona, tanto residente, extranjero, puede crear una empresa aquí. Los costos en general, yo te digo que estamos hablando alrededor de $850 y los tiempos de organizar la empresa, yo te diría que con número fiscal y todo, de 4 a 5 días. ¿Okay? Te estoy hablando en términos muy generales. Puede que se demore un poquito más por el número fiscal que hay que mandarlo a pedir a veces cuando son extranjeros. Es un proceso un poquito más lento, pero yo diría que de 4 a 5 días tenemos la empresa. Ahora, ¿qué se requiere? Y generalmente nada, serían solamente datos, nombre de la empresa, quién es la persona. Ahora, nosotros como empresa, yo sí pido, cuando yo estoy trabajando, digamos, organizando empresas para extranjeros, yo siempre les pido sus pasaportes, quiénes son los dueños, pásenme los pasaportes de los dueños y las copias de los pasaportes. Y generalmente es lo que se pide. ¿Por qué? Porque para efectos de solicitar el número fiscal o el tax ID de esa empresa, hay que revelar quién es el dueño extranjero que está detrás de la empresa al fisco. Entonces, como esa persona, lo más probable es que no tiene ni número de seguro social, ni tax ID, ni nada, hay que mandarle la copia del pasaporte de ese extranjero. Pero el proceso es muy sencillo. Excelente. Y la última pregunta de mi parte, ¿cuál es el costo anual de mantenimiento de una corporación en la Florida? O sea, entiendo por mantenimiento, para mantener la empresa activa, bajo sus Correcto. cumplimientos, eso, todo lo que incluye cumplir con la empresa. Sí, todos los años la empresa, supongamos que hagas una corporación, por hacer un ejercicio, un ejemplo, que todos los años la corporación debe pagar una renovación y reporte anual en la Florida y también debe presentar declaración de renta fiscal la empresa como corporación, tenga o no movimientos o actividad comercial. Y las corporaciones presentan 2 declaraciones a nivel nacional, federal y a nivel estatal. Si la organizas en la Florida, vas a tener
Corporate Tax Return federal y Corporate Tax Return estatal. Porque aquí en la Florida, pues eso fue lo que les comenté inicialmente. Aquí en la Florida las empresas organizadas en la Florida pagan impuestos en la Florida. La ventaja de la LLC es que no, en general no tributa o paga impuestos en la Florida. Esa es la ventaja de la LLC también. Pero, pues, Orlando, disculpa, me pidiste los costos, creo. exacto. Sí, mira, y en general los costos del reporte anual y renovación cuando son nuestros clientes, nosotros cobramos $3.95. Por las declaraciones, la declaración corporativa de banco está alrededor de 850 porque son dos. Si es la LLC, la LLC, el multimember, que es una sola a nivel nacional, federal, como $750. Pero, te repito, te estoy hablando en términos muy generales porque tengo corporaciones que puede que tengan cero transacción. Tengo corporaciones que tienen miles de transacciones y dependiendo como nosotros, como nos den la información, esos son los precios. Pero a veces me toca reajustar los precios por el tipo de trabajo que hay que ejercer. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues, pero te estoy hablando en términos muy generales. Claro, Orlando, y una pregunta, ya que estamos hablando en esto, ¿qué tipo de corporación recomendarías tú para inversión en bienes raíces? O sea, sabemos que hay varios tipos de corporaciones. ¿Cuál sería la que tú pudiese recomendar o va a depender mucho de lo que el inversionista quiere? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, sí, en general, digamos, si la persona es extranjera Ujú. y va a invertir en finca raíz, y mi recomendación es que lo haga a través de una entidad legal, que puede ser una corporación o puede ser una LLC. Ok, Si van a ser dos dueños o más de esa entidad y son extranjeros y es para efecto de finca raíz, invertir y todo, una LLC. perfecto. ¿Okay? Ahora, voy más allá. ¿Por qué yo te digo una LLC cuando son dos personas o más? Ujú. Porque he visto LLC, por eso te digo que es bueno a veces planificar y asesorarse y preguntar antes de, no después de. Totalmente. Eh, que vienen y no, le dicen, haga una LLC. Perfecto, el señor viene y le hacen una LLC. A nombre de él, 100%, eso se llama Single Member LLC. Tú lo has escuchado, ¿no? Y Ujú. Multi-Member LLC. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque depende cómo tú organices la empresa, así tributas y presentas. Entonces no te vayas a enredar con el tema otra vez de falta, de sucesión, porque si tú lo haces LLC, Ujú. Single Member, esa empresa no es considerada una entidad aparte a ti. Es una corporación personal. Entonces, así como eres personal, te trata todo tu requisito fiscal caen en ti como extranjero. Entonces, no hiciste nada en Ujú. comprar el inmueble y ponerlo a nombre de la LLC, porque te va a aplicar el fuerte, te va a aplicar el impuesto de sucesión. Entonces, no estás logrando lo que querías lograr. Wow, wow, mira la importancia de verdad de asesorarse. O sea, muchos errores cometen de verdad los inversionistas en el momento que pues simplemente van a comprar, no se asesoran o pues a veces el asesor inmobiliario simplemente sí, esto es lo mejor, pero no va más allá. O sea, el trabajar de la mano con el especialista, el que te dice el por qué, porque a veces somos loritos que repetimos y ¿No? decimos, sí, sí, a mí mi Me, me, mentor me me fa- dice... Tú Mi sabes mentor que me me dice, no, fascina, y no repitas me si no gusta que sabes. digas eso, me gusta que digas eso porque eso digo yo también y Tony sabe que nos conocemos. Yo también digo, nosotros somos como los loros. Todo lo que oímos lo repetimos. Eh, eh, mi recomendación, y siempre le digo a Tony, es nosotros como profesionales somos los que tenemos la obligación como profesionales en que estas personas, nosotros le digamos a ellos lo que es, no lo que ellos quieren oír. ¿Sí? Porque yo sé que a ti te pasa, a Tony le pasa, a todos nos pasa, porque trabajamos con personas y nosotros somos tercos, o sea, nosotros los seres humanos somos tercos. Hay personas que quieren esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Ujú. Perfecto. Pero
tú tienes que decir las cosas como son. No se lo tienes que endulzar, ni tapar, ni nada. Mire, No, esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay. sí, es Ahora, muy si usted lo quiere hacer, No, y es que estamos hablando de mucho dinero, no es cualquier cosa, no estás comprando X, una comprita en, no sé, en el supermercado, haciendo cualquier cosa, estás haciendo una inversión y es correcto, bastante correcto. dinero el que se está. Sí, Sí, sí. entonces, bueno, aparte, Orlando, ¿en qué momento? Esto es crucial, porque Ok, de repente vamos a hacer una compra en una preconstrucción o ok. un mercado secundario, de repente se va a demorar, ejemplo, compré hoy o estoy en contrato hoy, pero me entregan la casa en 6 meses, 8 meses. ¿En qué momento se debe crear la corporación? ¿Antes o después de comprar? O sea, después de comprar, antes o unos meses, 2 meses, un mes antes. ¿Cuál es el momento ideal? Mira, yo siempre le digo a mis clientes Ujú, antes, o sea, antes. antes de entrar en contrato y todo. Ahora hay contratos, como ustedes saben, que son asignables, se pueden asignar y todas esas cosas, Ujú, pero yo siempre digo a la persona, haga estas cosas antes, no espere después para después hacer un quick claim deed que le llaman y después que transferir. ujú. Esa es otra pregunta. O sea, Yo, si yo lo haría, mi recomendación es que hagan la empresa antes, si van a hacer, si va a ser una LLC, que se lo organice bien, que se lo explique, y ya ok, después esa empresa es la que va a entrar en contrato a comprar, a vender o lo que sea, pero ya yo diría que esas cosas se hacen antes. ok. En ese caso, ejemplo, por decirle, ¿sería 2 meses antes de firmar contrato o no lo dejamos a raya? Podemos ser un poquito más conservador. Lo que pasa es que si ya, un ejemplo, Ujú. si tú tienes un cliente eh, que estás contemplando el tema o el impacto de Forta, eh, yo diría que ya esa propiedad debiera de estar a nombre de una sociedad. Oh, perfecto. Que el contrato se haga directo a nombre de la sociedad. Ok, He visto perfecto. casos, lo que te digo, he visto casos que me llaman, ya yo la puse en el mercado y ya tengo contrato, pero mi cliente ahora no quiere la oferta, la podemos poner a nombre Perfecto. de la empresa, de crear una empresa. No es que no se pueda hacer, ¿verdad? Todo se puede hacer. Ahora, ¿lo debes hacer? Esa es la pregunta del millón. Tú como profesional lo debes hacer, ¿me Totalmente. entiendes? Sí, Entonces, ahora, es preferible, digamos, uno siempre estar a la vanguardia como profesional, ¿no? De eso sí, se trata. anticiparse. Sí, Sí, sí. sí, por casualidad, la persona decide comprar a título personal, natural. O sea, Ujú, yo lo voy a comprar y quiero hacer luego ese cambio. O sea, ujú. no, ahora quiero que esté a nombre de una A corporación. nombre de mi Una sociedad. corporación, ¿eso se puede hacer, Orlando? Eso sí, claro, eso lo hacen cada rato las compañías de títulos. Eso lo llaman un quick claim deed, donde tú transfieres la propiedad tuya a tu empresa. Eso se hace todos los días y eso es viable y eso es normal y eso es legal, no hay ningún problema. Y se Mm, puede hacer, en cualquier momento se hace y se hace rapidísimo. Pues digo, organizan la empresa de esa persona o ese inversionista y lo que hace es que hacen un quick claim deed o un traspaso de título de su propiedad personal a su empresa. Pero ya que tocas ese tema, ujú, te comento un tema también porque a veces, como te digo, pasan muchas cositas, muchos detalles. Todo se ve muy sencillo. ¿Sí? ujú. ¿Qué pasa si esta propiedad está a título mío? Orlando Silva. Yo soy extranjero, pero yo tarde o temprano lo voy a vender. Yo le digo a mi asesor, mire, yo eso de fuerza no me quiero enredar y me preocupa el tema de sucesión. Si yo me muero, pasa algo. Entonces, mire, voy a transferir esa propiedad a mi sociedad. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si yo hago la sociedad a nombre de mía, a nombre de mi hija, a nombre de mi esposa y el título de propiedad solamente está a nombre mío? Ujú, Eso, he visto casos que se enreda cuando tú haces el registro en la Florida. ¿Por qué? Porque no es un traspaso mío a mi sociedad, sino es un traspaso parte mía a una sociedad que pertenece a un conjunto. Entonces tienes que tener cuidado porque ahí aplica ciertos impuestos, lo que le llaman transfer taxes.
Entonces hay que tener cuidado. He visto 2 o 3 casos muy similares que la persona le hicieron un quick claim deed, a los 2 o 3 meses recibe una notificación de Florida Department of Revenue que se dieron cuenta que ahora esa transacción está sujeta a X monto de dinero. Wow. En conclusión, Orlando, tenemos que hacerlo antes. O sea, definitivamente si nosotros estamos asesorando a inversionistas extranjeros, no queda duda que debemos ir paso a paso, anticiparnos y este proceso Claro. va a hacerse antes. Sí, Tiene muchos beneficios. No podemos de dejarlo. todas maneras, pues yo sé que uno no se las puede saber todas, pero uno sí, y Tony, pues me gusta cómo funciona porque él tiene un equipo de profesionales y si uno no lo sabe, el otro lo sabe. Yo hay cosas que no puedo saber, pues yo tengo a alguien que me ayuda también. Lo más importante es que tratemos de ser buenos profesionales y dar buen servicio. De eso se trata. Totalmente. Y por eso lo tenemos esta noche usted, porque queremos educar y de alguna manera llevarle esta información de tanto valor a nuestros clientes, porque esto va a quedar grabado, esto nosotros vamos, de alguna manera lo vamos a tener en el canal de YouTube, entonces mucha gente va a tener acceso a esto porque ante todo, y es importante que nosotros lo sepamos, por supuesto, pero que también nuestros clientes puedan educarse, entrenarse y tener esta información de la mano Y con mucho gusto, lo que necesiten, cualquier pregunta, mantienen el contacto sin ningún compromiso. Me pasan, mira, estoy trabajando con este cliente, me hizo esta pregunta, lo que sea, sin ningún compromiso, porque ese es mi negocio, o sea, ese es mi negocio y a mí me gusta y lo hago con mucho amor, con mucho corazón, me gusta, sí me entiende, me gusta ayudar y asesorar a la gente como debe ser. Sí, 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 eso se nota, ¿verdad que sí? Es que las personas igual que Tony, él se siente a explicarle, él nos acompaña en todas nuestras transacciones. Tony tiene más de 30 años de experiencia y en el mercado afuera y acá, discúlpame Tony, pero tengo que hacerte publicidad. Pero es que es un honor tenerlo con nosotros, Claro. porque es que no, nosotros estamos de alguna manera iniciando, podemos tener 3 años, 4 años, pero no es lo mismo una persona que tiene toda gran parte de su vida trabajando en esto, que nos va a apoyar Claro, en cada claro, transacción, que va a ir siempre un paso adelante, epa, esto es así, claro. pendiente con estos detalles, y eso es el Sí, valor que nosotros le damos a nuestros clientes, claro, porque definitivamente. hay una cosa que no se improvisa y que Tony y yo tenemos, Ajá. que son las canas. ¡Oh! Correcto, ¿Cierto, Tony? correcto, correcto. Correcto, correcto. ¿Cierto? Esto, Totalmente de acuerdo, imposible. eso, olvídate, eso no tiene precio. Así es, así es, No, me así es. faltó una cosita. Orlando, en la cuenta bancaria está ligada, está amarrada a la corporación, es decir, la abrimos a nombre de una LLC, hacemos el contrato a nombre de una LLC, una corporación, una o la otra. ¿En qué momento nosotros tenemos que hacer el proceso de abrir la cuenta bancaria? Si la hacemos a nombre de la LLC, ¿cómo es eso? Si lo conoces, por Sí, supuesto. te explico. Después que tú organizas o tu cliente inversionista organizó la empresa o se le organizó una LLC o una Ujú. corporación, esa empresa o esa entidad legal aparte, ya ABC Corp o ABC LLC, debiera tener una cuenta de banco para sus transacciones, para sus ingresos, egresos, depósitos, distribuciones, contribuciones, inversiones, todo eso debiera tener una cuenta. Ahora, ¿requiere tener una cuenta? No requiere que las empresas tengan cuenta de banco. Oh, O sea, no es un requisito que tienes que cumplir, pero una empresa que esté funcionando claro. y esté en transacciones comerciales, ¿cómo no va a tener una cuenta de banco? Eso es lo que te iba a decir, en el Entonces, caso de la renta, entonces cuando se recibes, hace, lo vas a, evidentemente compras la propiedad, lo vas ajá, a poner a rentar, evidentemente si eres uh-huh, inversionista, tú dices, yo quiero rentar mi propiedad. ¿Qué hago con eso? correcto. ¿Cómo es el tema de las declaraciones? ¿Cómo entra la cuenta? ¿Cómo usted? Si, si tú pones el inmueble Ujú, a nombre de ABC Corp, digamos, la compraste, entraste en contrato de alquiler con un inquilino, el inquilino le va a pagar a tu empresa, ABC Corp, pues esas rentas entran a la cuenta del banco ujú, y de la cuenta del banco tú vas a manejar todas las transacciones, gastos, eh, gastos perfecto. fijos, incurridos, lo que sea que tengan que ver con tu empresa y con tu inmueble. Entonces, si debieras de tener una cuenta de banco donde tienes que
tener un soporte de todo lo que entra y todas las salidas y un detalle. ¿Por qué? Porque a final de año, para este año, digamos, supongamos que ese escenario se dio este año. Para el próximo año fiscal, que arranca en enero, y generalmente es hasta abril y dependiendo marzo, lo que sea, pero hablemos de... Entonces la empresa le toca presentar una declaración fiscal, una declaración de renta, donde presenta todas sus transacciones, ingresos, egresos, y presenta un balance. Balances son activos, pasivos y capital. Entonces las empresas deben de tener sus movimientos o sus movimientos contables en detalle para que a final de año me pasen esa información a mí y yo les pueda preparar la declaración o su contador les prepare su declaración. Esa es la razón por la que sí debieras de cumplir y tienes que cumplir con los ingresos que pertenecen a la operación de la empresa, rentas, comisiones, todas estas cosas. Y lo mismo porque hay dos requisitos, el requisito de declarar ingresos y egresos. Te entraron 20,000, te gastaste 15, te quedaron netos 5, eso es ingresos e egresos. Pero también tienes el requisito de que todas las empresas tienen que presentar un balance general de sus activos, activos, pasivos y capital. Entonces, ¿cuál es el activo? Bueno, el activo es el capital o digamos el patrimonio de la empresa, que es inmueble, si es solamente inmueble. Ahora, ¿cuáles son las deudas? De pronto esa propiedad tiene una hipoteca, entonces tiene que aparecer en las deudas. Pero pues en general estoy hablando de la declaración y del movimiento contable y por qué se requiere. Porque de esa forma tienes soporte y tienes claridad en caso de que, así como personas naturales o una empresa, digamos, ficticia, si le llegan a hacer una revisión, bueno, presénteme sus movimientos. Lo primero que te piden son los estados de cuenta del banco para ver qué hay de ingresos y qué hay de egresos. Excelente, excelente. Ahí ya va. Una última preguntita, Orlando. Si tengo 2 o 3 propiedades, ¿lo puedo hacer en esa misma corporación? Eso me Sí, lo o preguntan sea, todo el tiempo, Orlando, sí, todo sí, el sí, sí, sí. tiempo. No, sí, sí, tú puedes tener bajo una corporación o bajo tu corporación, tú puedes tener todas las propiedades que tú quieras. Ujú. Ahora, ¿es recomendable? Exacto. La gran pregunta. No sé. Hay muchos, digamos, yo tengo varios clientes Ujú. que tienen operaciones grandes y digamos un ejemplo, tengo un señor en Hollywood que tiene unos como esos edificios que tienen como 5 o 6 propiedades y Sí. tiene otro con una sociedad. Entonces él no quiere mezclar, sino de cada inversión que él tiene, porque él tiene unas cosas diferentes y tiene 5 o 6, cada inversión del que él tiene, bajo una sociedad, tiene 5 o 6 contratos de alquiler. Entonces él no quiere que una sola empresa esté expuesta a 20 contratos de alquiler, Wow. porque estás expuesto, entonces te estás arriesgando más. Entonces, yo sé que la gente dice, ah, no, pero que ven lo micro, ¿sí me entiendes? Totalmente. Tendemos a ver lo pequeño nada más. Ah, no, ¿para qué yo me meto en eso? Yo no voy a gastar otra declaración. Sí, pero hay un riesgo, eso es mínimo, ese costo es mínimo por si acaso te llega a pasar algo. Entonces, Dios no lo quiera, uno de esos clientes te demanda, todas las propiedades están bajo la empresa. No, no Total. debieras de hacer eso. Esto Ahora, es oro puro, Orlando, ¿ya? Orlando, Dime. una pregunta a veces muy recurrente. Ujú. Compradores individuales, personas, compran una propiedad de inversión y la alquilan. Y muchos de ellos Ok. me preguntan, y quiero que tú lo respondas, y yo tengo la respuesta, pero quiero que lo digas de tu boca. Ah, la alquilé, el dinero entra a mi cuenta personal, ¿debo declarar esos ingresos? Tienes que hacerlo. No es Ok, que debas o no, es que tienes que hacerlo. por ley hay que hacerlo. You have to. Sí. Ok, perfecto, muy Porque, bueno. porque lo que sucede es que vamos a lo mismo. ¿Te acuerdas que te dije que nosotros a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar? Así es. Ujú. Estamos buscando a alguien que nos diga, ah, tú tienes razón, no tienes que hacerlo. Mira, y yo Pero estoy de acuerdo contigo, porque uno está aquí para asesorar y asesorar de la mejor manera. Hay una última pregunta ahí que nos hicieron, que la voy a compartir. En una preconstrucción siempre tardas meses en poder cerrarla. Ujú. Y si compras a título personal, que si luego la puedes cambiar a una corporación. Sí y no. Sí, sí, Igual sí. pasa, y sí y no, igual pasa con el mercado secundario. Si el contrato que firmas permite
que puedas o está establecido que puedas hacerlo, sí. Si no está establecido, tienes que pedir autorización. Y si te dicen que no lo puedes hacer, tienes que cerrar y volver a pasar después a la compañía. Igual pasa en nuestros contratos as is, que hay distintas marcas donde te permite, y es muy usado, que puedas asignar sin liberarte de la responsabilidad del contrato. Si ese contrato piensan hacerlo, realtor, agente de bienes raíces, tienes que leerlo, tienes que verificarte. Y es más aún, una asesoría de un abogado siempre es importante para el tamaño de la inversión que se está haciendo. Así que sí y no, dependerá lo que diga el contrato. Exacto. Es correcto, sí, eso es correcto, sí, 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 sí. Tuve el caso, precisamente tuve un cliente hace 6 meses atrás que habían comprado en Naples, también compraron en preconstrucción, lo hicieron a título personal y pues estaban en ese proceso de cerrar la transacción y pues, y ahora decidieron hacer una empresa y poner, eh, yo le dije, mira, ahí lo más importante es léanse bien el contrato, que lo puedan hacer. En este caso, pues no estaba especulado, no estaba claro y se ha enredado y no han podido cambiarlo, ¿sí me entiende? Entonces, eso Claro, es importantísimo, sí, o sea, porque pues ellos vieron la ventaja de tener la propiedad o esa inversión a nombre de una LLC, de una empresa que íbamos a organizar acá, pero pues, como yo le digo, de nada sirve que yo les hago la empresa a ustedes. ¿De qué hago yo con hacerles la empresa a ustedes si no van a poder transferir el inmueble o comprarlo bajo la sociedad? Entonces, esto no sirve. correcto, Entonces, cuando se pueda hacer, yo les hago la empresa porque no les voy a hacer algo que no vaya a servir, ¿sí? correcto. Mira, de mi parte, súper satisfecho con este webinar. Orlando, agradecido porque yo sé lo ocupado que tú eres. Un abrazo desde la distancia. Estaremos en contacto. Por mi parte, tremenda información nos has dado a todos. Oro Tremenda puro, clase magistral. Todo. Muchísimas gracias. gracias, Bueno, Orlando, esa es de la idea, verdad. ¿no? De ayudarnos lo mejor posible y siempre mi filosofía es hacer lo mejor posible y siempre hacer las cosas todos los días, hacer las cosas mejor, porque siempre se pueden mejorar, ¿no? Siempre. Gracias, Orlando, de verdad. Información de valor, esto vale oro porque definitivamente no es lo mismo que lo diga un licenciado, que lo diga un especialista que está autorizado para hacer este tipo de recomendaciones y no de parte de nosotros. Podemos decir sí, se recomienda, pero primero el especialista y por eso lo hacemos de esta manera. Eh, También aprendido por mi mentor Tony, o sea, acá no es yo creo, ay, sí, se recomienda una LLC. No, ya va, ya va, ya va. Primero el contador es por esto y que sepamos el fundamento de todo. Claro, No es claro, hacer claro. las cosas por hacerlas sin saber el porqué. Así que muchísimas gracias. No, 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 de nada. De todas maneras, Agradecida, gracias a Orlando. ustedes y encantado. Y cuando necesiten algo, con mucho gusto, y aquí estamos para servirles, ¿no? Gracias, Y Orlando. Orlando también, por Bueno, mi un fuerte parte, muy abrazo y que agradecida. pasen buenas noches, ¿no? Muchísimas gracias, señor Orlando, de verdad. Muy Bueno, agradecida. gracias. Que estén bien. Chao. Información Chao, valiosa. gracias. Chao. Un abrazo, amigo.